Bienvenidos a la UPM. Estamos en el curso de auxiliar en electricidad domiciliaria y le habla el instructor Sotomul José Valerio. En este caso particular vamos a llegar con la clase número 1, en donde vamos a trabajar con la introducción a la electricidad. Los temas a tratar son metodología de trabajo, herramientas y instrumentos de medición. Hay dos cualidades a tener siempre en cuenta a cómo trabajar y a cómo realizar un trabajo en instalaciones eléctricas. Y yo pongo dos puntos en particular. Uno es el desempeño y otro es la actitud. Y por ahí podríamos definir lo que es el desempeño y lo que es la actitud. El desempeño es el acto a realizar en una actividad, dedicarse a una tarea, ver el rendimiento en esa tarea y ver el esfuerzo de esa persona. La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes situaciones. Y vamos a ver en todo momento cómo estas dos palabras se van uniendo para dar el perfil e ir formando a ese trabajador que va a salir a ofrecer su trabajo. En este caso particular, como electricista. Como primer partida, el electricista tiene un inicio. Alguien en una forma espontánea lo llama. ¿Por qué? Porque es una persona que necesita del servicio del electricista. En ese momento esa persona le puede llegar a decir por teléfono: necesito que me presupuestes tal instalación eléctrica. El electricista lo que debe hacer en una forma formal es decirle que tiene que ir al domicilio. ¿Para qué? Para realizar un relevamiento y ver qué tipo de trabajo debe hacer en ese domicilio. Debe evaluar la estructura, debe ver el tipo de instalación que tiene, debe ver todos los pormenores y por mayores para poder después hacer un diagnóstico, identificar el problema y ver el tipo de trabajo que va a tener que hacer. No todos los trabajos son iguales y hay algunos que pueden ser un poquito más fáciles y hay otros que van a ser más complicados. Después de ese paso a la parte del presupuesto, que va a ser el costo general que va a tener esa instalación, que puede ser con materiales o sin materiales. Acuérdense siempre, cuando van a pasar el presupuesto, incluir un ítem más, que es el croquis de la instalación, de lo que ustedes van a hacer, más el croquis de la instalación. Si después la persona le dice: no, yo no quiero el croquis, quiero saber cuánto me sale el costo con o sin mano de obra, bueno, ahí ustedes van a pasar una proforma en donde va a estar el costo, con o sin mano de obra. De ahí puede salir que esa persona acepte o no el trabajo, porque acuérdense que no solo a ustedes le va a solicitar, sino que le puede llegar a solicitar a otra persona también. Y fíjense que todo esto viene con parte de ahí, empezamos con el desempeño. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un trabajo bueno, un trabajo acorde, que le guste a esa persona, moverse en una forma interna de que esa persona tome confianza en ustedes. Una vez que ya tienen confianza y el trabajo está bien hecho, ustedes tienen una carta de recomendación. Esa persona siempre las va a llamar. Voy a tener una parte de ejecución del trabajo. Me aceptó, voy a hacer el trabajo. Ahora, tengo que cumplir con lo pactado en el presupuesto en ambas partes. Porque puede pasar de que esa persona le diga: mira, yo sé que vos me vas a hacer tal y tal trabajito. ¿Será que me podés arreglar tal otra? ¿Será que me podés...? Bueno, ahí hay que hacerse un parate y una forma formal, cómoda, decirle: mire señor, esto no está presupuestado, esto va a tener tal costo. Entonces con ese costo, si aceptan, se hace ese otro trabajo, porque acuérdense que es un tiempo que no fue presupuestado y es un tiempo que ustedes están invirtiendo en realizar otras actividades. Y el cierre formal, que es la finalización del trabajo. ¿Cómo lo hago? Aparte de haber terminado todas las actividades, debo hacer una verificación, una inspección visual del lugar, ver si no me quedó herramientas o algún trabajo sin finalizar. Puede ser que estén haciendo un trabajo a una determinada altura y bueno, por movimiento dejan una herramientita ahí en un lugarcito y después cuando se bajan se olvidan y esa herramienta
se pierde, se extravía. Importante tener un listado de herramientas siempre en la caja de herramientas para hacer un control de lo que tiene. Y siempre el cierre, el moño final que uno le pone a un regalo para ser empaquetado, es la limpieza del sector de trabajo. Siempre tenemos que terminar con una muy buena limpieza. Eso es característico en todas las instalaciones. Ustedes hacen eso, asegúrense que esa persona los va a recomendar a un familiar, a un pariente, y esa es la mejor forma que ustedes tienen de desenvolverse como autónomos afuera y tener un gran caudal de trabajo. Y de acá viene lo que es la actitud, la predisposición. Y fíjense cómo van de la mano el desempeño y la actitud, ¿no es cierto? Si volvemos a repasar, actitud, predisposición. Si yo tengo una buena actitud y un buen desempeño, por ende, las dos juntas voy a tener un buen trabajo. Ese buen trabajo, vuelvo a decirlo, y lo van a escuchar muchas veces, es el que se recomienda. Si ustedes hacen mal, acuérdense que lo primero, no lo llames porque hizo tal macana. Entonces, eso, si ustedes tienen buena actitud, un buen desempeño, van a tener un buen trabajo. Bueno, haciendo esta pequeña introducción en la parte de electricidad y cómo movernos, también pasamos al otro tema, que son los tipos de herramientas que vamos a utilizar en la instalación eléctrica. Lo que tenemos que tener en cuenta, y si nosotros profundizamos un poquito más el conocimiento, son las herramientas para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Acuérdense que ustedes van a hacer trabajos sin tensión. Eso tiene que remarcarlo. Entonces, cuando yo digo trabajo sin tensión, son herramientas que ustedes pueden llegar a adquirir en cualquier negocio, en cualquier ferretería. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una herramienta de trabajo sin tensión y una herramienta de trabajo con tensión? Fíjense, si yo digo herramienta de trabajo sin tensión, voy a trabajar en un lugar donde no hay fluido de energía eléctrica. Y vamos a tener las herramientas de trabajo con tensión. Valga la redundancia, es un lugar donde está presente el fluido de energía eléctrica. Entonces esas herramientas van a ser especiales, van a estar aisladas, y lo que sí vamos a tener que ver es que no se puede conseguir en el mercado en una ferretería común, sino que tiene cierta homologación, cierta certificación. Y ahí tenemos que tener cuidado con ese tema. Si yo les muestro el ejemplo de esta pinza, y yo les voy a decir a ustedes que sí, esta pinza se puede utilizar en instalaciones eléctricas, pero de trabajo sin tensión. Me parece robusta, tiene un mango ergonómico, pero no tiene la certificación que me indica que puede ser utilizado en trabajo con tensión. Entonces son detalles. Todas estas herramientas yo puedo utilizar en instalaciones eléctricas realizando un trabajo sin tensión. A tener cuidado con ese detalle porque ustedes trabajan sin tensión. Vuelvo a recalcar, herramientas con tensión son homologadas y son mucho más caras que las herramientas que nosotros podemos llegar a encontrar en una ferretería. ¿Dónde voy a encontrar la certificación? Si yo observo la pinza, voy a observar, ¿no es cierto?, en el mango que me dice trabajos de hasta 1000 voltios. A tener en cuenta ese detalle. Si yo no veo eso con las certificaciones correspondientes, no puedo utilizar en un trabajo con tensión. En este caso particular veo el nombre de la herramienta del fabricante, pero no me dice nada que si es para 1000 voltios, para más o para menos. O sea que esta herramienta es para trabajos sin tensión. Tenemos ciertas entidades que nos certifican, ¿no es cierto?, cómo realizar el trabajo. Y yo acá le pongo algunas normas de certificaciones.
Una de las que nosotros nos guiamos mucho en la parte de instalación eléctrica es la Comisión Electrotécnica Internacional. La otra es la Organización Internacional de Normalización, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y el Instituto de Normalización Alemana. Fíjense, todas estas normas van encuadrando a que ustedes hagan, porque tiene su protocolo de trabajo y te dice cómo realizar la tarea, a tener en cuenta qué cosa determinada para un trabajo puntual. Entonces, esto recién empieza, estamos empezando a canalizar todo el conocimiento que debemos tener presente para poder realizar el buen trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas normas. Lo que sí podemos llegar a tener presente es el material que ustedes puedan conseguir de la Asociación Electrotécnica Argentina. Lo pueden bajar, lo pueden revisar, lo pueden leer, que eso les va a ser muy instructivo para ustedes y para poder desenvolverse en la parte de instalaciones eléctricas. Otro tema principal, y pasando al último punto que tenemos en esta clase, es el uso de instrumentos de medición. Y en este caso particular tenemos dos instrumentos de medición. Uno, el tester multímetro o multitester digital, se lo puede llamar de varias formas, que, ¿no es cierto?, es un instrumento de medición que me posibilita realizar varias mediciones de magnitudes, dependiendo de lo que quiera medir: tensión, continuidad o el valor que yo quiera obtener, puedo realizarlo con este instrumento. Ahora bien, este instrumento tiene una escala menor, es como para utilizarlo un poquito más en la casa, en el taller, pero que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque yo con esto puedo medir tensión de trabajo. O sea, puedo ver, si acuérdense que yo tengo que hacer un trabajo y mi trabajo es sin tensión, antes de ir y tocar con algún instrumento o en una forma casual llegar y tocar con mi mano, primero mido la ausencia de tensión. Cuando eso me queda marcado, ahí sí puedo llegar a realizar el trabajo. Ahora bien, hay otro instrumento de medición que va de la mano del multitester digital y es la pinza amperométrica. ¿Qué tiene la pinza amperométrica con la diferencia del tester digital? La escala. Es una escala mayor. Las funciones casi son todas iguales, varía un poquito más, pero este instrumento se utiliza más en las instalaciones domiciliarias porque puedo medir ausencia de tensión y puedo medir corriente, que ahora más adelante vamos a ver cómo puedo medir la corriente y para qué me sirve ese dato, porque ese dato es fundamental para poder tener la sección del conductor que se va a utilizar. A modo de ejemplo, si yo tengo una instalación, tengo un consumo al final, para medir la cantidad de corriente, ¿qué voy a hacer? Estando enchufado en el tomacorriente, voy a tomar uno de los conductores. En la escala apropiada me va a marcar el valor de corriente. Ese práctico lo vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿qué puedo hacer con estos dos instrumentos? Estos van a ir siempre de la mano. Es como nuestro DNI cuando vamos caminando. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber si hay o no presente tensión. Y por último, recordándoles y observándoles, el buscapolo. Es un instrumento con el cual ustedes pueden verificar la ausencia de tensión. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay que cuidarlo mucho. ¿Por qué? Porque es muy habitual que se lo ponga en los bolsillos, ¿no es cierto?, del pantalón, de la camisa, y si cae, acuérdense que internamente tiene una lamparita. Si esto cae, es muy posible que internamente se me rompa la lamparita y después, como yo no hago una verificación del buen funcionamiento, pueda pasar de que yo voy a realizar una medición y diga, no, acá hay ausencia de tensión, pero en realidad no me está marcando porque la lamparita interna está rota. Y ahí puedo llegar a recibir una descarga eléctrica con todos los problemas que conllevan eso. A tener en cuenta, ¿me sirve? Sí. ¿Me sirve? Sí. Pero con este instrumento yo mido la ausencia de tensión
porque por ahí esto no puede funcionar. A tener en cuenta ese detalle, ¿sí? Son instrumentos, no son muy costosos, igual que la pinza amperométrica, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una inversión y conseguir estos instrumentos para realizar nuestra actividad. También le dejo en el PowerPoint la escala de trabajo con las cuales va a estar regida tanto la pinza amperométrica como el multitester digital. Con esto, bueno, hemos llegado al final de nuestra primera clase. Espero que les haya gustado el material que les vamos a llevar. Vamos a seguir levantando más material. Le damos las gracias por habernos prestado este tiempo de atención. Y bueno, desde la UPM, para el curso de electricidad domiciliaria, los saluda Sotomur José Valerio. Muchas gracias.